¿Qué es la replicación del ADN? Es el proceso mediante el cual se crea una copia idéntica de una molécula de ADN. Imagina una escalera de caracol. La replicación es como abrir esa escalera por la mitad y crear una copia exacta de cada lado. Sus principales características son que es semiconservativa, ya que cada nueva molécula de ADN conserva una cadena original y una cadena recién sintetizada. También es bidireccional, ya que ocurre en ambas direcciones a partir de un punto de origen. Sus principales enzimas son: helicasa, desenrolla la doble hélice del ADN; primasa, sintetiza pequeños fragmentos de ARN llamados cebadores; ADN polimerasa, añade nucleótidos para formar las nuevas cadenas de ADN; ligasa, une los fragmentos de ADN recién sintetizados. Etapas del proceso de replicación. Inicio: una enzima se une a un punto específico del ADN llamado origen de replicación. Elongación: la ADN polimerasa añade nucleótidos complementarios a las cadenas molde, creando las nuevas cadenas de ADN. Terminación: cuando se ha copiado todo el ADN, las enzimas eliminan los cebadores de ARN y la ADN ligasa une los fragmentos de ADN. La replicación del ADN es un proceso complejo pero preciso que garantiza la fidelidad de la información genética. Gracias a este mecanismo, las células pueden dividirse y los organismos pueden crecer y Transcripción es el proceso en el cual se crea una copia de ARN de un segmento de ADN. Esta copia, llamada ARN mensajero ARN, llevará la información necesaria para sintetizar una proteína específica. Características de la transcripción. Es unidireccional. La transcripción ocurre en una sola dirección. La ARN polimerasa es la principal enzima involucrada, uniendo nucleótidos para formar la cadena de ARN. Solo una de las dos cadenas de ADN sirve como molde para la síntesis de ARN, llamada hebra molde. En el ARN, la timina T es sustituida por uracilo U, por lo que las bases complementarias son AU y CG. Proceso de la transcripción. Inicio: la ARN polimerasa se une a una región específica del ADN llamada promotor, señalizando el inicio de la transcripción. Elongación: la ARN polimerasa se mueve a lo largo de la cadena de ADN, separando las dos hebras y añadiendo nucleótidos complementarios para formar la cadena de ARN. Terminación: la transcripción se detiene cuando la ARN polimerasa alcanza una secuencia de terminación en el ADN. La transcripción es el primer paso en la síntesis de proteínas y es esencial para la vida de la célula. A través de este proceso, la información genética almacenada en el ADN se convierte en un mensaje que puede ser leído y utilizado para construir las proteínas necesarias para el funcionamiento celular. La traducción es como decodificar ese mensaje y construir algo tangible con esa información, una proteína. Es el proceso biológico mediante el cual la información contenida en una molécula de ARN mensajero ARN se utiliza para sintetizar una cadena de aminoácidos, que se plegará para formar una proteína específica. Características de la traducción. El ARN está dividido en codones, grupos de 3 nucleótidos que codifican para un aminoácido específico. Ribosomas: estos son las fábricas de proteínas de la célula, donde ocurre la traducción. El ARN de transferencia ARN es el adaptador molecular que lleva los aminoácidos a los ribosomas y los coloca en la posición correcta. Universalidad del código genético. Con algunas excepciones, el código genético es el mismo para todos los organismos vivos. Etapas del proceso de transcripción. Iniciación: el ARN se une a la subunidad pequeña del ribosoma. El primer ARN se une al codón de inicio AU del ARN. La subunidad grande del ribosoma se une al complejo, formando el ribosoma completo. Elongación: el ribosoma se mueve a lo largo del ARN, leyendo cada codón. Los ARN, con sus aminoácidos correspondientes, se unen a los codones complementarios. Los aminoácidos unidos a los ARN se unen entre sí mediante enlaces peptídicos, formando la cadena polipeptídica en crecimiento. Terminación: cuando el ribosoma llega a un codón de stop, la síntesis de la proteína se detiene. La cadena polipeptídica se libera del ribosoma.
La traducción es un proceso preciso y eficiente que convierte la información genética en proteínas funcionales, desde la unión del ARN al ribosoma hasta la formación de una cadena polipeptídica completa. Cada etapa está cuidadosamente orquestada para garantizar la síntesis de proteínas correctas. La secuencia de aminoácidos de una proteína determina su estructura y función, lo que a su vez influye en las características de un organismo.